Continuamos con Notimundo a la Carta. El Servicio de Rentas Internas anunció las nuevas tarifas para el impuesto de los consumos especiales. Esto incluye cigarrillos, armas de fuego, aviones o avionetas, motos acuáticas, cuadrones, entre otros, que rigen desde el 21 de mayo. ¿Este cambio está justificado? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Napoleón Santamaría, experto tributario. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Saludos, Gisela. Muy buenas tardes. Saludos a ti a través de F Mundo, a todos los amigos en este viernes. Gracias. Este ajuste de las tarifas se produce con base en una sentencia emitida por la Corte Provincial de Pichincha, la cual dejó sin efecto el decreto ejecutivo 645 del 10 de enero de 2023, que había sido firmado por el expresidente Guillermo Lasso. En el decreto se bajaban esas tarifas de impuestos y el argumento era fortalecer la seguridad ciudadana y combatir el contrabando, porque entraba mucho cigarrillo de contrabando y porque querían que los ecuatorianos nos armemos para nosotros mismos defendernos de la delincuencia, ¿no? Ahora, un juez provincial que además pertenecía a la sala especializada de la familia, niñez y adolescencia, de adolescentes infractores, debería tener la competencia para cambiar una norma tributaria nacional. Gisela, muy buena toda la introducción que haces porque, a ver, en resumen es, este país, el Estado ecuatoriano, la nación, vive porque hay impuestos. El 78% de los ingresos de este país son impuestos. Uh-huh. Resulta que viene cualquier gobernante, puede llamarse señor Daniel Noboa o Juan Piguave o cualquiera, y quiere administrar estos fondos, organizar las finanzas públicas, asignar adecuadamente y controlar esto. Resulta, como bien tú lo pones en el antecedente, que un juez de la niñez, de la familia, del adolescente y de los infractores considera algún tema relacionado al tema tributario y nos cambia las reglas de tributación. Y quizás ya lo detallo más en prisión jurídica, pero es que esto no puede pasar, estas cosas, Gisela, solo pasan en Ecuador. ¿Y cuáles fueron entonces los argumentos justamente para regresar a las tarifas anteriores del impuesto a los consumos especiales? O sea, que el señor Lasso, yo creo que inconsultamente, tiempo atrás, hace 2 años, disminuyó el impuesto a los consumos especiales, sobre todo al cigarrillo y sobre todo las armas de fuego, fundamentalmente. Y unos señores se creyeron afectados, pueden tener toda la razón. El problema es que esto es una república y un Estado de Derecho. Si querían declarar inconstitucional, hay una vía que se llama Corte Constitucional. Ir a la Corte Constitucional y declarar que este decreto presidencial, que tiene fuerza de norma jurídica porque regula para todos, erga omnes se llama eso, puede ser inconstitucional. Pero entonces va a la Corte, hay un debate constitucional. ¿Cómo justamente perjudica al país que las normas tributarias puedan ser reversadas por otras instituciones del Estado? Ahí está el tema, Gisela. Muy bien, ese es el punto. A ver, esto es perjudicial. O sea, este punto ya es dañoso, pero ¿qué más hay? El IVA, Gisela, no es tarifa 15% por ley, no está por ley. La ley puso 13% de IVA. El presidente tiene la facultad para subir 2 puntos y lo subió y llegó al 15%. Mañana otros señores consideran que el IVA es regresivo y que afecta, etcétera, y van a la Corte Provincial de la provincia X para no denostar a ninguna, pero son muy malas generalmente las cortes provinciales del país, y en la provincia de cualquier lugar del país obtienen una sentencia del juez de la familia también y bajan el IVA. 1, 2, el ISD también ya tiene tarifas diferenciadas. La regla general 5, pero el presidente la ha bajado al 3, por ejemplo, en el tema aéreo. En otras tarifas al transporte, al turismo, perdón, para darle beneficio. Nuevamente, otros consideran que está mal y lo bajan. Es decir, este concepto de penetración en el área tributaria de actores jurisdiccionales que no tienen competencia.
El problema es la forma también de cómo lo hacen, ¿no? O sea, hablan de institucionalidad y y no respetan justamente los debidos procesos. Pero en un momento, o diría yo, sin embargo, en un momento en que el Ecuador cuenta con recursos económicos bastante limitados, yo diría extremadamente limitados, regresar a las tarifas anteriores del ICE, ¿no ayuda en algo a la recaudación de tributos, que es lo que hoy por hoy necesita el Estado? El ICE, Gisela, realmente es un impuesto no contributivo al país. Es el cuarto impuesto de recaudación, nos deja 600 millones. Y estos dos de aquí, en la exposición que va a haber, nos van a dejar sumo 22 millones de dólares. Es decir, no hay una potencia recaudadora ahí. Entonces sí es cierto que lo hacen por la salud de los ecuatorianos y porque no es del Estado el que no es la ciudadanía la que tiene que comprar armas para protegerse, sino el Estado el que tiene que protegerlos y se las encarece para que justamente los delincuentes no tengan acceso a ellas. ¿Es verdad que nos están cuidando para que los cigarrillos cuesten más y no nos dé cáncer? No, definitivamente, o sea, ningún impuesto inhibe el consumo de ningún bien y por eso, miren, Washington el impuesto es de exactamente el 700% a la cantidad de cigarrillos, casi se acerca a los $30 una cantidad de cigarrillos y los fumadores no dejaron de consumir estos bienes en Washington, así que no, realmente el concepto ahora de estos impuestos es que voy a cobrarte impuesto a ti, fumador, porque tú me gastas el sistema de salud de mi país. Y como necesito gastar en ti, porque tú te estás enfermando deliberadamente, voy a cobrarte impuestos para ahorrar, para atenderte a ti mismo en los centros de salud del país que tú los vas a demandar por un futuro enfisema pulmonar. Pero entonces, resumen, Gisela, el tema, lo que tú planteas, no es tan verdad eso, pero el tema es la desinstitucionalidad. Hoy recién hablábamos. Va a haber en Ecuador el Tax Convention y es la seguridad jurídica del país. Estamos en el tercer país de inseguridad. Solo nos gana Venezuela, por obvias razones, y Nicaragua, por obvias razones. Y Ecuador en el tercer puesto por estas cosas, porque cambiamos las leyes, porque reformamos irresponsablemente, porque la Asamblea actúa irresponsablemente y ahora porque jueces incompetentes y que no debieron resolver este tema, se han metido a resolver el alma de la vida de este país, que es la recaudación tributaria. Ahora, nada más para terminar, porque ya me queda poquito tiempo, pero han corrido ¿cuánto? 2 meses desde que el IVA se puso en práctica en el país, es decir, el aumento del IVA. ¿Cómo se encuentran los niveles de recaudación justamente tributaria? ¿Ha aumentado la recaudación de manera significativa? Y si no es así, ¿el incremento del IVA produjo una reducción del consumo? Tenemos algunos temas, que la economía está todavía fría, está definitivamente fría. El IVA en el mes anterior, el mes de abril, algo mostró de crecimiento, 7%. Estamos esperando estas cifras de mayo. Entendemos que debe ser más potente. Estamos esperando el 13% de incremento de la creación del IVA. Pero sí ha habido algunos temas interesantes, Gisela. Ya se acercan los 300 millones de amnistía tributaria. Tú sabes que viene junio y julio para la amnistía tributaria y se acabó. Y creo que claro, los ecuatorianos todos dejamos para los últimos meses, parece que estos meses va a ir creciendo. Recuérdate tú que ahí tenemos un proyecto de 800 millones para amnistías tributarias, tema 1. 2, ya vino el impuesto de las compañías, dejó 238 millones, algo por. Y hoy día, justo hoy día, tú coincides siempre estratégicamente en las entrevistas fiscales, hoy se cierra el plazo para que bancos y cooperativas le aporten al país en este impuesto de la seguridad, que más o menos también va a ser 250, 270 millones de dólares. Sumemos, 230 de las compañías, 270 de los bancos, 500, 800 de la amnistía tributaria, 1.300. Y si nos dan los 1.000 millones esperados, el IVA del 15% que tú mencionas, estaremos hablando de 2.300 a 2.500, porque el ISD también subió del 3.75 al 5. 2.500 millones este año. No es poca cosa. Recordemos que antes recaudábamos 14.000 millones. Poner a esta recaudación 2.500 millones más es muy potente para una economía pequeña como es la ecuatoriana. Así que espero, aspiro y deseo que estas cosas efectivamente se produzcan por el bien de mi país, definitivamente, ¿no? Claro que sí. Ahora la pregunta sería, ¿a dónde va esa plata, no? ¿A dónde la van a poner esa plata? ¿Para dónde la van a dirigir? Pero esa Gisela, es tarea de todos, ¿no? Tú ves, a veces tenemos ahí alcaldes, etcétera, que se dedican a temas de todo el país, me refiero, a pintar cosas, a comprar autos de lujo, calles, como el señor de Cuenca, a blindar los carros antiguos, etcétera, y no a obras
como tú bien reclamas, a gasto de inversión, alcantarillado, salud, educación, vivienda, vialidad, a lo estructural, al aparato productivo, al agroexportador. Bueno, o a lo eso es tarea de mínimo, todos. a la seguridad, pero Eso bueno, es tarea ya de veremos todos. entonces. Napoleón, le agradezco muchísimo, se me terminó el tiempo, ya nos volveremos a ver. Muchísimas gracias. Con el gusto de serla, muy buenas tardes. Nos acompañó Napoleón Santamaría, abogado tributario.